Pues bueno, chicos, continuamos con nuestro estudio. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, ya teniendo todas sus Biblias en sus manos para empezar este estudio. Y el Evangelio de Juan, vamos en el capítulo 8, seguimos en el mismo contexto, este contexto donde Jesucristo está hablando precisamente con los fariseos, con la gente que conoce las Escrituras, con los sacerdotes que predicaban las Escrituras, que enseñaban las Escrituras, que memorizaban las Escrituras. Y este mensaje fuerte, este mensaje duro, este mensaje que confronta a estos sacerdotes y a todos nosotros, ¿no? Porque uno pudiera decir, bueno, es que yo predico, bueno, es que yo enseño, bueno, es que yo memorizo, bueno, es que yo conozco las Escrituras. Sí, pero no solo es eso. Es vivirlo, es creerle a Dios, es creer en su palabra, como lo vamos a ver el día de hoy. Precisamente le titulé el que cree, ¿no? O creer. ¿Por qué? Porque ese es el tema principal, es el tema que nuestro Señor Jesucristo está hablándole a los fariseos, porque no solo es sabértelas, no solo es memorizar, no solo es predicar, no solo es ocupar un rango dentro de la iglesia como sacerdote, como ministro, no solo es eso, es literalmente el poderle creer a Dios a través de su preciosa palabra. Y vamos directamente al estudio de la palabra. En Juan capítulo 8, estamos estudiando, ya vimos el domingo pasado sobre el tema de Satanás, quién es Satanás, cuáles son sus límites, cuál es su poder, su autoridad que tiene, pero también, sobre todo, hicimos énfasis que él es un ser creado, como ya lo estudiamos. Si quieres conocer un poco más sobre Satanás, que realmente no hay por qué tenerle miedo, realmente no hay que tenerle miedo a Satanás, hay que tener miedo a alejarse de Cristo. Eso sí, hay que tener pavor, pero no tener miedo a un ángel que literalmente no te puede obligar. Lo que hace Satanás, y él es muy hábil, es que nos conoce muy bien y él nos pone el menú enfrente de nosotros para que caigamos en el pecado, porque el pecado es el que nos aleja de Dios. No es Satanás el que te aleja de Dios, es el pecado el que te aleja de Dios. Y la chamba de Satanás, que lo hace súper bien, es tentar nuestra carne, es poner las cosas delante de nosotros para que nosotros caigamos. Él no te obliga, no tiene poder para obligarte. ¿Por qué? Porque en el día del juicio, el día que seamos juzgados, no vamos a ser juzgados porque nos obligaron a hacer algo, sino porque nosotros tomamos la decisión consciente de pecar y de hacerlo, y algunos hasta de abrazar y presumirlo. Por lo tanto, por eso el juicio es justo, porque no es en base a lo que te obligaron. Por eso Dios no te obliga ni le permite a Satanás obligar a nadie. Satanás no tiene el poder para obligar a nadie. Solo los endemoniados son los que ya realmente están poseídos, ¿no? Pero fuera de eso, realmente la realidad es que lo que hace Satanás es presentar un menú de lo que él sabe que es tu debilidad en la carne. Para algunos es la lana, para otros es las mujeres, para otros son los hombres, para otros es la fama, para otros es el trabajo, para otros puede ser cualquier cosa que realmente te haga alejarte de Cristo, te haga alejarte de Dios, te haga alejarte inclusive de tu familia y te haga creer una imagen de ti mismo que es completamente contraria a lo que Dios enseña. Por lo tanto, ya estudiamos un poquito sobre Satanás el domingo pasado, y yo les recomiendo que si no vieron el domingo pasado la prédica, vean la prédica pasada para que sepas quién es Satanás y no tengamos ese concepto de las películas de terror, ¿no? No, o sea, realmente tenemos que entender quién es Satanás, no tenerle miedo a Satanás, sino tenerle miedo a alejarnos de Dios, porque Dios echa fuera las tinieblas, echa fuera, y Satanás es un ángel creado que está bajo autoridad de Dios. Aún lo que Satanás hace literalmente está limitado a lo que Dios le permite hacer. Todo esto lo podemos ver en el libro de Job,
en el capítulo 1 de Job, vemos cómo Dios limita a Satanás. Y Eli Soto nos escribió la vez pasada en la prédica preguntando, diciendo, si Satanás no es omnipresente y solo él puede estar en un solo lugar a la vez, ¿cómo es que hay tanta maldad en todo el mundo? Bueno, esa es una pregunta que la contesta precisamente Apocalipsis capítulo 12, porque en Apocalipsis capítulo 12 podemos ver que Satanás arrastró con él a la tercera parte de los ángeles, lo que comúnmente le llamamos los demonios. Es decir, cuando ves que hay un endemoniado, por ejemplo, en la Biblia enseña del endemoniado gadareno, está hablando de demonios, que son ángeles caídos, ¿no? Ángeles que se rebelaron contra Dios junto con Satanás. Satanás era un ángel, era un querubín que arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios con él. Y los demonios están en todo el planeta, haciendo de las suyas. Sin embargo, no tenemos que tener miedo de ellos. Repito, ¿por qué? Porque es muy común que se les da demasiada importancia. Y aún en muchos lugares se predica a veces más de Satanás que de Cristo. Y se me hace algo completamente contrario a lo que Dios enseña. Realmente lo que tenemos que hacer énfasis es en nuestra relación con Dios. Es como, vamos a verlo de esta manera, Cristo nos llama ovejas a todos nosotros. Y una oveja, mientras está pegado al pastor, que es Jesucristo, ¿sabes qué? El pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, echa fuera al lobo. Y el lobo es o los demonios o Satanás. Pero si la oveja decide apartarse, agarrar su propio camino, salirse del redil para querer hacer su propia vida, su propio camino, pues es presa muy fácil del lobo o de los lobos. Y eso es lo que pasa en términos muy gráficos. Por eso debemos de tener miedo no del lobo, debemos de tener miedo de estar lejos del pastor. Eso es lo que debemos de tener miedo, estar lejos del rebaño. Dios nos creó como manada y en manada nos animamos, nos cuidamos, nos protegemos, oramos, y también a veces nos confrontamos, ¿no? De que, oye, espérate, andas por mal camino, compadre, o eso no es por acá, es por acá. Entonces realmente en manada es como caminamos y tenemos un sumo sacerdote, tenemos el pastor de pastores, que es el que nos guía, nos apacienta, nos dirige, nos instruye, nos anima, nos sana nuestras heridas y nos corrige también con su vara y con su callado. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, como nos enseña en Juan capítulo 10, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces yo te invito a que estudies el capítulo pasado, precisamente regresando a Juan capítulo 8, en versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya lo vimos, ¿no? Como a los sacerdotes que están enseñando la palabra, Jesucristo mismo les dice, ustedes son hijos del diablo. O sea, puede, y la pregunta que quisiera hacerte, ¿puede alguien que es sacerdote, que predica la palabra, que memoriza las escrituras, puede ser hijo de Satanás? La respuesta bíblica es sí. Y Jesucristo aquí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y este es el tema, ¿sabes? Está hablando de la verdad y la mentira. La verdad y la mentira, como decimos en el argot musical. Pues ¿cuál es el tema de la rola, no? Pues el tema de la rola es lo que más se está repitiendo, repitiendo y repitiendo, ¿no? No controles mi forma de... No, esa no. Ustedes son cristianos y no escuchan esas cosas. Pero... ¿cómo se llama la rola? Pues no controles. ¿Y de qué trata? Pues de no controles, ¿no? Y así me puedo seguir con X cantidad de canciones. De la misma manera en las escrituras. Cuando tú lees un pasaje en las escrituras y ves que una palabra se repite y se repite y se repite, es el tema del cual Dios nos quiere hablar.
Y en esta parte lo que está diciendo es, está poniendo entre dos, la verdad y la mentira, la verdad y la mentira. Ustedes le han creído a Satanás, porque él es el padre de la mentira y engaña. Desde el principio Satanás ha engañado a la humanidad y la gente le cree. Y ahorita vamos a analizar a grosso modo más o menos a qué se refiere. Y es el padre de mentira y la mentira, pero yo hablo verdad y no me creen. Yo estoy diciendo la verdad y no me creen. Y eso pasa el día de hoy también. La palabra de Dios nos habla verdad y la gente todavía quiere dudar de la Biblia, quiere dudar de la palabra de Dios. Lo mismo que Satanás hizo desde Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 dice, en Génesis capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo vamos a analizar Génesis capítulo 3 un jueves. Como saben, los jueves estamos estudiando el libro de Génesis. Todos los jueves estamos estudiando el libro de Génesis y ahorita estamos en el capítulo 2, que yo te invito a que no te lo pierdas porque es el fundamento de la familia. Es el fundamento del matrimonio, es el fundamento de los padres e hijos, es el fundamento de todo. Ahí la familia está puesta desde Génesis 1, Génesis 2. Y todo el caos que viene precisamente en nuestras familias y en nuestra sociedad empieza en Génesis capítulo 3. Lo vamos a estudiar un jueves más a detalle. Pero aquí a grosso modo quiero que analices algunas cosas de las cuales Satanás deja ver claramente. Número 1, en el versículo 1 dice, con que Dios ha dicho. Lo primero que Satanás hace es que tú dudes de la palabra de Dios. Si Dios dice algo en su palabra, tú, ¿cómo crees? ¿Y tú crees que eso es verdad? No, mira, la Biblia está hecha por los hombres. No, mira, está llena de mitos y leyendas. ¿Cómo crees que hay un arca que Noé construyó y que metió animalitos? No, esas son fábulas. ¿Cómo crees que resucitó de los muertos? No, la realidad es que él no murió, sino se autocuró, porque él estuvo en Cachemira, y luego cada quien te inventa una cosa con tal de meritar lo que está escrito en la Biblia. Y siempre te van a querer meter duda y siempre te van a querer, ¿cómo crees? Y van a empezar a querer que dudes. Y es la misma que Satanás ha hecho desde el inicio, que dudes de la palabra de Dios. Y no solo que dudes, sino que no le creas. Número 1 dice, con que Dios ha dicho, es decir, duda. Mete la cizaña. Duda de la palabra de Dios, duda de la Biblia, duda de las escrituras, duda con que Dios ha dicho, no es cierto. Pero más adelante dice en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Es decir, ya no va a haber autoridades. Él no tiene por qué mandarte. Él no tiene por qué dirigir tu vida. Él no tiene por qué decirte cómo hacer las cosas. Él no tiene por qué hacerlo, porque tú vas a ser como Él. Es decir, que su opinión es igual de valiosa que tu opinión, que su palabra es igual de valiosa que tu palabra, que su declaración es igual de valiosa y de poderosa que tu declaración, porque tú vas a ser como Dios. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Puedes ver lo que está pasando aquí? Lo que Satanás hace primero es que dudes de las escrituras, que dudes de la Biblia. Y después, el siguiente paso es, tú puedes ser igual a Dios. No tienes por qué sujetarte a su autoridad. No tienes por qué dejar que Él dirija tu vida. Tú eres dueño de tu vida. Tú puedes decidir por ti mismo. Tú eres un ser inteligente y tu opinión vale igual que la de Dios.
Por lo tanto, duda de las escrituras y después date valor a ti mismo y empodérate tú para que tú digas y tú hagas, al cabo que lo que tú digas es igual de poderoso y es igual de valioso que lo que Dios pueda decir. Entonces vas a ser igual a Dios. Y es lo mismo que Satanás sigue haciendo el día de hoy. En este mundo apartado de Dios, en este mundo apartado de las escrituras. Es lo mismo que sigue haciendo Satanás. Duda, no le creas, no le creas. Y esto empieza desde antes. En Deuteronomio capítulo 1 está bien grueso. Voy a leerlo y está triste. Pero no voy a decir, bueno, es que hay estos pueblo de Israel, qué bárbaro, ¿no? Cómo la regaron estos cuates. No, pues ¿sabes qué? Esto te describe a ti, me describe a mí tristemente. Dios les dijo que les iba a dar un territorio. En Deuteronomio capítulo 1 dice el versículo 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviaremos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso, nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Hasta ahí va muy bien, pero ahí viene, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo, para destruirnos. ¿De qué está hablando aquí? Dios les dice, pasen y poseen la tierra, esa tierra yo se las doy. Está ocupada, pero esa tierra yo se las doy a ustedes. Y si van a conquistar esa tierra, van a conquistar a los pueblos que están a un lado, los que viven ahí también. Y esa tierra yo se las doy a ustedes. Vayan y peleen por esa tierra. Ya te la di. ¿Me crees? Ve por ella y pelea por esa tierra. Sin embargo, de los 12 que fueron a reconocer, solo 2 le creyeron a Dios. Y 10 dijeron, no, esa tierra tiene un fruto muy bueno, es tierra fértil, es maravillosa. Pues claro, porque lo que Dios quiere para ti y para tu familia es hermoso. Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Porque tenemos un Dios bueno que nos ama. Que lo que Él nos manda y lo que Él nos quiere dar es bueno para nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Es un Dios que nos ama. Es un Dios que a tal grado nos amó que entregó a su único Hijo por nosotros. Sin embargo, de 12, 10 dijeron, no. Está muy buena la tierra, pero ¿sabes qué? Está ocupada. Son gigantes los que viven ahí. Son muchos, son ejércitos mucho más fuertes que nosotros, más poderosos que nosotros. ¿Sabes qué? No podemos contra ellos, no podemos. Por lo tanto, y esta frase tan horrible y tan dolorosa donde dice el versículo 27, el versículo 27 donde dice, ¿por qué Jehová nos aborrece? ¿Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? ¿Por qué Jehová nos aborrece? ¿Por qué Jehová nos aborrece? ¿Por qué Dios piensa mal de nosotros? ¿Por qué Dios nos quiere hacer daño? ¿Por qué Jehová no nos ama? ¿Por qué Jehová no nos cuida? ¿Por qué Jehová nos sacó de un lugar para matarnos en otro? El pensamiento de no conocer a Dios y de estar apartado de Dios, el pensar que Dios tiene pensamientos malos hacia nosotros. ¿Por qué Jehová nos aborrece? ¿Por qué Dios nos odia? No lo conoces.
No lo conoces. Porque si lo conocieras, Él tiene pensamientos de bien. Porque si lo conocieras, te darías cuenta de que los malos somos tú y yo, no Él. Él quiere lo mejor siempre para nosotros. Los rebeldes somos tú y yo. Los que siempre queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios somos nosotros, no Él. Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero este pueblo, enojado con Dios, soberbio, creyendo no podemos entrar a ese lugar. Esa tierra que según esto Dios nos dio es imposible. Y dice aquí en Deuteronomio 1, continuamos en el versículo 28, dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. También vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová nuestro Dios, el cual va delante de nosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Ya se olvidaron de todas sus maravillas, ya se olvidaron de su poder, cómo abrió el mar para que pasaran, cómo venció a todo el ejército egipcio al cerrar el mar y matar a ese ejército, cómo les dio de comer en el desierto pan, cuando quisieron carne les dio codornices, cómo no se envejecieron sus ropas, cómo sus pies no se hincharon, cómo les dio de beber agua de una roca, de una peña. ¿Se les olvidaron las maravillas de Dios? Y dice el versículo 31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Qué hermoso versículo. Así, en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio del desierto, Dios nos puede traer como trae un hombre a su hijo, cargando por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Aún al ver las maravillas, aún al ver su poder, aún al ver su autoridad sobre la naturaleza abriendo el mar, sobre un ejército enorme como era el de egipcio, fue nada cuando Dios cerró el mar, como Dios los protegió con nubes durante el desierto y les iluminó su caminar con una antorcha de fuego en la noche. Y aún así, viendo sus maravillas, viendo sus señales, sus prodigios, no le creyeron. Versículo 33. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para reconocerlos el lugar donde habíais de acampar? Con fuego de noche para mostrarlos el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Y cuando este pueblo empezó a quejarse y a tener miedo, dice el versículo 34, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿Sabes? ¿No me crees? ¿Has visto mi poder? ¿Has visto mis maravillas? ¿Y no me crees? ¿Has visto que he buscado siempre tu beneficio? ¿Has visto mis bondades hacia tu familia, hacia ti, y no me crees? Entonces no lo vas a tener. Y Dios se enojó contra el pueblo. Y ese pueblo murió en el desierto por no creerle a Dios. Muchas veces vemos las cosas en nuestros ojos carnales, pero perdemos la perspectiva de lo que Dios puede hacer. Vemos humanamente la situación y decimos, no, pues está imposible, no se puede, no, pues no se va a poder, y no se va a poder. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo con nuestros ojos carnales, pero cuando cierras tus ojos y crees en lo que Dios puede hacer, y sabes lo que Dios quiere hacer, entonces puedes decir, claro que se puede.
Si Dios ya nos dijo, Dios lo hará. Ahora quiero trasladar esto y hacer un pequeño paréntesis. Quiero trasladar esto a una tierra prometida. Porque aquí estamos hablando en Deuteronomio capítulo 1 que Dios se enojó, de que Dios les había dicho, tomen, posean esa tierra, y ellos no le creyeron porque estaba llena de gigantes, estaba llena de pueblos más fuertes que ellos, con ejércitos, con mucha población, y ellos eran pocos, bueno, ni tan pocos, eran más de 2 millones, ¿no? Los que salieron de Egipto, si se acuerdan. Pero aún así estos pueblos eran más grandes, eran más poderosos, y ellos les tuvieron miedo diciendo, ¿cómo vamos a llegar y poseer esa tierra? Nos van a matar. Entonces ellos humanamente veían eso, veían que estaba ocupada, veían que había gigantes, veían que era imposible. Pero Dios ya les había dado ese territorio. Y tenían que creerle a Dios, que Dios les había dado ese territorio para actuar. Te digo algo, muchas veces tú y yo, Dios ya nos ha dado un territorio. Y no le creemos. Porque vemos los obstáculos, vemos los problemas, las necesidades mucho más grandes de las que nosotros podemos pensar que podemos suplir. Y voy a hablar del corazón de tus adolescentes. Voy a hablar del corazón de tus hijos o tus hijos adultos. Tú podrás ver sus vidas y decir, ¿sabes qué? Se apartaron de Dios, o están fríos, o están apartados de Dios. Pero déjame decirte algo. Dios te dio a ti ese territorio. Si Dios te puso como papá o como mamá, Dios te dio el corazón y la autoridad sobre tus hijos. Y ese territorio te pertenece. Y tú y yo debemos de pelear contra esos enemigos. Debemos de pelear contra esos obstáculos para ganar el corazón de tus hijos. Esos obstáculos que los alejan de Dios, que los alejan de ti. Y tú debes de saber que Dios ya te entregó ese corazón. Dios ya te entregó. ¿Por qué? Porque lo puso en el vientre, en el vientre de tu esposa, o lo puso en tu vientre. Y desde chiquito o desde chiquita tú lo has cuidado, tú lo has protegido, tú lo has alimentado, tú lo has guiado. Ese territorio Dios te lo ha puesto en tus manos. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos que creerle a Dios que ese lugar Dios ya te lo dio. Y tú como mamá y tú como papá, literalmente tomar posesión de ese lugar. Y decir, este territorio le pertenece a Dios para la gloria de Dios. Su corazón y su vida. ¿Y cómo? ¿Cómo? Número 1, el amor. El amor pavimenta el camino. Ama a tus hijos. Guíalos. Pero algo muy importante. Ora por ellos. Ayuna por ellos, como lo vamos a ver. Ese territorio te pertenece. Ese territorio te pertenece. Y tal vez ves enemigos muy grandes, ¿no? Tal vez ves enemigos que su corazón ya está ocupado. Ya está ocupado por amigos, por malas amistades, ya está ocupado por películas, por música, por ideologías, por filosofías, por cosas. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo, ese territorio ya Dios te lo dio. Créelo. Y toma posesión de ese territorio en el nombre de Cristo Jesús. Y ora por tus hijos. Ayuna por tus hijos. Pelea por ese territorio que Dios ya te entregó. Porque ese territorio le pertenece a Cristo. Ese territorio le pertenece al Señor. Ora. Ora. Clámale a Dios. Ayuna por ellos. Y toma posesión en el nombre de Cristo. De sus corazones y de sus vidas. Para que tú puedas estar ahí con ellos y guiarlos y ser inspiración. Aquí en Deuteronomio 1 vemos que Dios se enojó con el pueblo. ¿Por qué? Porque no le creyó. Y tú y yo tenemos que tener esto claro. ¿Sabes qué? Dios se enoja cuando no le crees. Claro que se enoja cuando no le crees. ¿Has visto mis maravillas? ¿Has visto lo que yo he hecho? ¿Has visto lo que yo puedo hacer? ¿Crees en lo que yo puedo hacer? ¿Sabes qué? Cree. Y Dios se enoja cuando no le crees. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que Dios se enoja cuando no le creemos. Porque ¿sabes qué? Él no es hombre para mentir. Él no es hombre para mentir. Él cumple lo que promete. Él cumple lo que promete. Si no, mira la cruz. Mira la cruz. Él cumple lo que promete.
Y Dios se enojó con el pueblo porque no le creyó. En Segunda de Reyes hay un pasaje que te podrá sonar muy familiar con lo que ya hemos estudiado de Juan capítulo 6. En Segunda de Reyes capítulo 4 me encantó este pasaje donde de Baal Salisa llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos. 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Entonces Eliseo le dijo a su criado, dale de comer a la gente. Y el criado de Eliseo, el siervo de Eliseo, dijo, pues, ¿cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Con 20 panes y espigas de trigo. O sea, ¿cómo? No alcanza, señor, ¿no? ¿Te suena? ¿Te acuerdas? Replicó el criado, pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente. Pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan y conforme a la palabra del Señor, a la palabra de Dios, la gente comió y hubo de sobra. ¿Sabes qué? Dios respalda su palabra. No respaldó la palabra de Eliseo. Eliseo se alineó a la palabra de Dios, porque Eliseo dijo, Dios ya dijo esto y lo creo. Dios dijo que iba a darles de comer y que iba a sobrar y yo lo creo. Así es que obedezcamos, porque si le crees, obedeces. Si no le crees, no obedeces. Por lo tanto, Eliseo le dijo a su criado, hazlo. Yo sí le creo a Dios. Yo sí le creo a Dios, lo que Dios dijo. Y Dios dijo que íbamos a comer todos y aparte que iba a sobrar. Y adivina qué pasó. Hubo para todos y sobró. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. ¿Sabes qué? Que literalmente sobra cuando le crees a Dios. Dice en Mateo capítulo 6, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra comida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeréis, qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Saben qué, querida familia? No le creemos a Dios muchas veces. No creemos que Él es bueno. No creemos que Él está en control de nuestras vidas. No creemos que Él está interesado. No creemos que Él tiene el control de tu negocio, de tu trabajo, de tu vida, de tus hijos. No creemos. A veces
El concepto que llegamos a tener de Dios en nuestra vida cotidiana es un Dios chiquito. Porque los afanes, las necesidades, los problemas, las enfermedades, los conflictos familiares, los problemas económicos nos ahogan, nos aplastan. Pero ahí es cuando tú y yo tenemos que recordar quién es nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el creador de los cielos y la tierra. Yo muchas veces me he afanado, muchas veces. Cuando ves la situación económica, cuando ya no te alcanza, cuando tienes que pagar esto, cuando tienes que pagar lo otro, cuando vienen gastos imprevistos, cuando ya no sabes qué hacer, cuando empieza el afán y el agobio de decir, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer este plan, tengo que hacer este proyecto, tengo que vender esto, y empiezas a afanarte. Pero hay un salmo que yo te recomiendo que lo tengas siempre en la cartuchera, que lo tengas siempre contigo, el Salmo 77. Y el Salmo 77 es el antídoto contra el afán. El Salmo 77 es el antídoto contra la depresión. El Salmo 77 es para que lo tengas siempre ahí meditando y meditando, porque al principio el salmista está en la lona. Está afanado, está triste, está, desesperado. Pero en el versículo 10 hay un parteaguas. Y en el versículo 10 el salmista dice, enfermedad mía es esta. Los ojos puestos en mí. Los ojos puestos en lo que yo puedo hacer. Los ojos puestos en el yo, en el yo, en el yo, en el yo. Traeré pues a memoria las maravillas de Dios, la grandeza de nuestro Dios. Recordaré sus hechos maravillosos, sus poderosos hechos. Y allí cuando cambia tu perspectiva, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios, amada familia? ¿Quién? Él es el Todopoderoso, Él está sentado en su trono, Él tiene todo poder y autoridad sobre tus clientes, sobre tu negocio, sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre tu familia, sobre los desastres naturales. Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Él está sentado en su trono con todo poder y autoridad. Y Él te ama. ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué tener miedo? ¿Sabes por qué viene el miedo y por qué nos afanamos? Porque no le creemos. Y volvemos al inicio. Jesús diciéndole a los sacerdotes, a los que conocían las Escrituras, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? Le están creyendo al padre de la mentira. Le están creyendo a Satanás. Pero no me están creyendo a mí. Dios es veraz y todo hombre mentiroso, pero Él es veraz. Él no miente, Él cumple lo que promete. Marcos capítulo 9, versículo 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.
Y sí, Jesucristo está diciendo, ¿hasta cuándo voy a soportar su incredulidad? Es lo que Cristo está diciendo. ¿Hasta cuándo voy a soportar su incredulidad? ¿Hasta cuándo? Y vemos en la vida de Pedro claramente esto. Pedro vio resucitar a Lázaro. Después de 4 días de muerto, lo vio resucitar. Pedro vio a Jesucristo transfigurarse, es decir, mostrar su deidad, resplandecer. Y Pedro vio cómo se le apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro escuchó la voz del cielo que le decía, este es mi Hijo amado, a él obedezcan. Pedro caminó sobre el mar. Y después de ver todos los prodigios y señales y cosas sobrenaturales, Pedro le negó. ¿Dónde quedó la fe de Pedro? ¿Dónde quedó todo esto? Por eso Pedro, cuando Jesús se aparece en la barca y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta avergonzado, tú sabes que te quiero, Señor. En la versión en español dice, tú sabes que te amo. Pero las palabras originales en el griego, Jesucristo le dice, tú sabes que el amor ágape es el amor que proviene de Dios, es el amor perfecto, es el amor que solo Dios puede dar. Y es el amor que Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿me agapao? Y Pedro le contesta, no, Señor, tú sabes que te fileo, el amor filos, el amor fraternal, el amor de cuates, el amor familiar, el amor de amigos, el amor 1000 veces inferior al amor ágape. Y mientras Jesús le dice, Pedro, ¿me ágape, me agapao? No, Señor, tú sabes que te fileo. Y así 3 veces. Hasta que la tercera vez Jesús se bajó. En vez de decir, me agapao, es Pedro. Y le pregunta, ¿me amas con el amor filos? Y ahí es cuando Pedro se arrepiente y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te negué. Tú sabes que te fallé. Y Jesús le decía, apacienta mis ovejas. ¿Sabes? Querida familia, hasta Pedro falló. Y los discípulos, como lo vamos a ver. Y aquí dice, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y le dijo, desde niño. Versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Pero fíjate la respuesta del padre de familia. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, querida familia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, Señor. Yo quiero creer cada vez más y más y más y más. Yo creo, Señor. Pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame. Ayúdame a creerte. Aún sobre las circunstancias, aún sobre lo negro, sobre lo difícil, aún cuando mi carne me dice no se va a poder. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame a creer. No lo que yo puedo hacer, sino lo que tú puedes hacer. Ayúdame en mi incredulidad. Y esa oración de ese padre me encantó. Y así quiero pedir que ores por tus hijos. Ayuda a mi incredulidad. Yo veo que están perdidos, que están alejados, que son rebeldes, que tal vez no te conocen o no quieren conocerte.
Señor, ayuda a mi incredulidad y yo creo que tú puedes hacer una obra maravillosa en mis hijos. Yo creo que ellos pueden rendirse a ti, Señor. Yo creo que ellos pueden caer de rodillas ante ti, Señor, y vivir con una vida agradable a ti, Señor, honrándote y dándote alabanza y gloria con sus vidas, Señor. Yo creo que puedes levantar a mis hijos como siervos tuyos, Señor. Yo creo que pueden ser instrumentos tuyos, Señor, en su generación. Yo creo que mis hijos pueden ser luz en su generación. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y tal vez, querida familia, es lo que tú y yo necesitamos. ¿Has ayunado y orado por tus hijos para que se entreguen a Cristo? ¿Has ayunado y has orado y has clamado como este padre, diciéndole a Jesús: ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad? Y yo voy a ayunar y voy a orar por mis hijos, porque creo que Cristo Jesús puede salvarlos. Creo que Cristo Jesús puede hacer esa obra maravillosa en ellos. Lo creo. Y en Lucas capítulo 18, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él, o sea el juez, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, que venga todos los días a estarme molestando y molestando y molestando, y es necia, y es terca, y es necia, y es terca, pues ya estoy harto, ¿no? Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Querida familia, amigos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ya sea por nosotros en el rapto, o que tú y yo partamos con el Señor, ¿encontrará dentro de nuestras vidas fe? ¿Encontrará dentro de nuestras vidas el creer con esa convicción de que Él puede? ¿Sabes algo? Veo, como lo hemos estado estudiando, Dios se enojó con el pueblo porque no le creyó, aún después de ver la mano. Y podemos ver las escrituras en cantidad de pasajes donde Dios obra milagros, tan milagros, es poderoso. Y en tu vida, si tú y yo hiciéramos un recuento de los milagros de Dios en nuestras vidas, y aún muchos de los que ni nos enteramos y que Dios hizo, podríamos caer de rodillas y decir: Señor, yo creo que tú tienes el control, que tú eres el Todopoderoso, Señor, que tú estás en control de todo, de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mi negocio, de mi trabajo.
Tú tienes el control de mi salud. Tú tienes el control de cada mañana. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Juan capítulo 11. Jesús, profundamente conmovido otra vez porque su amigo había muerto, vino al sepulcro. Y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede o hiede, ¿no? Porque es de 4 días que ya murió, ¿no? Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Marcos capítulo 16. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, que Jesucristo había resucitado, que había sido visto por ella, no lo creyeron. Dijeron: no, pues, ¿cómo crees? María Magdalena le está diciendo: el Maestro vive, nuestro Salvador vive, Cristo Jesús vive. Y ellos, los discípulos, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma, a 2 de ellos que iban en el camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. O sea, el corazón de los discípulos seguía entenebrecido, seguía necio, seguía: no, déjame seguir sufriendo mi duelo, ¿no? Porque Cristo Jesús murió. Pues ya resucitó y no lo creyeron, y ya resucitó y no lo creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo está vivo? ¿Crees que el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre? ¿Crees que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin? ¿Crees que Él tiene todo poder y autoridad? Y como dice las Escrituras, Él tiene la autoridad sobre la vida, y Él tiene la autoridad y el poder sobre la muerte. ¿Crees que Él tiene poder y autoridad sobre tu vida? ¿Crees que Él tiene poder y autoridad sobre tu salud? ¿Crees que Él tiene poder y autoridad sobre tus hijos? ¿Crees que Él tiene poder y autoridad sobre tu familia, sobre tu matrimonio? ¿Crees que Él tiene poder y autoridad sobre tu negocio, o sobre tu trabajo, sobre tus finanzas? ¿Crees que Él tiene todo poder y autoridad, y que está sentado en su trono y que nadie lo va a mover, y que un día todas las naciones serán reunidas, como dicen las Escrituras, delante del Hijo de Dios, y juzgará a los vivos y a los muertos? Bueno, todos estaremos muertos ahí. Bueno, no, tendremos vida nosotros. Perdón, sí, a los vivos y a los muertos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que Él tiene todo poder y autoridad? Porque Cristo Jesús le dijo a los discípulos y les reprochó: ¿por qué no creyeron? ¿No se los dije yo que tenía que morir y que tenía que resucitar? ¿Y cuántas veces Dios te ha hablado a ti, Dios te ha dicho algo y te ha prometido algo? Dios directamente en su palabra, cuando estudias la palabra y ves en la palabra su mensaje para ti, y no lo crees. Lee las Escrituras, cree la palabra de Dios, que de nuevo vendrá con poder y gloria. Cree. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Cuídense, hermanos,
de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Querida familia, creamos, créele a Dios. Cree que en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, puedes creer lo increíble. Puedes ver lo invisible y puedes esperar lo inesperado. Hemos pecado de incredulidad tú y yo. Yo creo que todos nosotros hemos fallado. Como los apóstoles, hemos visto los milagros de Jesús, hemos visto los milagros de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, siempre, una y otra vez. Y sin embargo, muchas veces seguimos dudando. Muchas veces seguimos dudando de lo que Él puede hacer. Juan capítulo 8, 47, y con esto terminamos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y Jesús le dijo a los fariseos, a los sacerdotes, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No solo es oír, sino creer las palabras. Y como Jesús le dijo precisamente a los fariseos, a estos sacerdotes, les dijo, ¿por qué no me creen? Prefieren creerle a la mentira. Y así el día de hoy, mucha gente prefiere creerle a Facebook, prefiere creerle a videos de YouTube o de las redes sociales. Prefiere creerle a algunas páginas o a algunos escritores. Prefiere creerle a algunos historiadores. Prefiere creerle a algunos líderes que a la misma palabra de Dios. Que no sea así entre nosotros. Creamos a la palabra de Dios. Porque Jesucristo lo dijo, la palabra que yo les digo no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sabes algo? Si algo yo te puedo decir, tú y yo podemos confiar en la palabra de Dios. Deja de creer más en Facebook, más en libros exteriores, escritores, líderes religiosos. Deja de creer en el hombre y empieza a confiar y a descansar y creer en las escrituras, en la palabra de Dios. Satanás lo que hizo desde Génesis fue con que Dios dice. No es cierto. Mira, bueno, lo que Dios dice pesa igual que lo que yo digo, ¿eh? Porque tenemos, o sea, tu palabra vale también. Y eso es lo que Satanás siempre ha enseñado. ¿Sabes qué? Déjame decirte, no es así. Dios es sobre todos y sobre todo. Y su palabra es la que vale. Y la palabra que Él respalda es la suya.
Y tú y yo hacemos bien alinearnos a su preciosa palabra y creer su palabra. Cree su palabra. Cree su palabra porque Dios no miente. Cree que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Cree. Cree. Cree que el Hijo de Dios tiene todo poder y autoridad. Cree que murió en esa cruz para pagar todos tus pecados, todas tus rebeliones, toda tu falta de fe, todos tus errores. Pero cree que resucitó entre los muertos y que está vivo. Cree que de nuevo vendrá con poder y con autoridad. Cree que nos llevará y que en las nubes lo recibiremos, como dice su preciosa palabra. Cree que eternamente podemos estar en Él, no por nuestras obras o por lo que nosotros podamos hacer para que nadie se justifique o nadie se exalte, sino por la obra perfecta de aquel que es el único que puede ser exaltado. Y es aquel que entregó todo por ti y por mí en esa cruz. Cree que su obra perfecta y completa en la cruz nos regala vida eterna y perdón de pecados. En ese precioso Cordero de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados y que en Él está el perdón y la vida eterna. Cree que Él está vivo y vendrá de nuevo con poder y con gloria. Cree que cualquier problema que tú tengas, cualquier necesidad, sea familiar, sea en tu trabajo, sea de salud, sea de lo que sea, sabes que Dios está en control. Cree que Dios te ama. Cree que Dios no se equivoca. Cree. Y vamos a terminar con una oración. Y ahí en tu lugar, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile como ese padre de ese joven endemoniado. Dile: Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Yo creo en ti. Ayúdame, perdóname, porque muchas veces he dudado de tu poder, Señor. Sin querer. Muchas veces, Señor, los problemas me agobian, el afán, el miedo, el desgaste, la inseguridad me aplasta. Perdóname, Señor. Yo creo que tú tienes todo poder y autoridad y estás sentado en tu trono, Señor. Yo creo, Señor. Yo creo en ti. Mi vida te pertenece. Te entrego mi vida, Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo mi ser, mis dones y talentos que tú has puesto, Señor, los pongo a tus pies. Úsame, Señor. Yo creo en ti, Señor. Y que tu palabra es verdad, Señor. Perdóname si he dudado de tu palabra, Señor. Si he querido acomodar tu palabra a mis intereses. Perdóname. Yo creo en tu palabra tal y como tú la escribiste. No permitas que dude nunca, Señor. Ayuda a mi incredulidad y perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y gracias, Jesús, por amarme. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues, querida familia, ha sido un placer para mí estar con ustedes esta mañana. Les recuerdo que tenemos los estudios bíblicos los martes, de Proverbios para la familia, los jueves, Génesis, que es el fundamento de la familia. Ahorita estamos viendo sobre el matrimonio y sobre cómo Dios funda a la familia. Génesis, los jueves a las 8 de la noche. Viernes, tenemos ahorita los próximos 2 viernes un estudio especial de los últimos tiempos con mi querido Luis Cupajita y Carlos Vaca desde California. Y los domingos, nuestro estudio. Sigamos orando por ese lugar para la iglesia y les agradezco a cada uno de ustedes los que nos han escrito. Es un placer estar leyendo lo que escriben. Les mandamos un fuerte abrazo. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Les mandamos un fuerte abrazo y primero Dios nos vemos el jueves
a las 8 de la noche. Y ahorita viene la iglesia de los niños. El link va a aparecer aquí en los comentarios, porque hay algunos que nos llegan a escribir diciendo que podemos pasar el link. El link lo puedes encontrar aquí en los comentarios de la predicación, ya sea por YouTube o por Facebook. Ahí está el link de Zoom, donde viene el Zoom de la iglesia de los niños, y también por la página de La Roca. Ahí ponemos, me parece, también el link de Zoom para la iglesia de los niños. Así es que llamen a los niños y que empiece la fiesta celestial con los chamacos. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y primero Dios, pronto nos veremos.